Muchachos, ¿cómo se encuentran? Vamos a hablar sobre estructura y función de la membrana plasmática. La estructura y la función de la membrana plasmática es vital para el funcionamiento de la célula. Lo que vamos a hacer es entrar en algunos conceptos importantes sobre su estructura, sobre los componentes que ésta tiene y sobre cómo finalmente la función está mediada justamente por estos componentes y por esa estructura. Cuando hablamos de membranas plasmáticas nos referimos a un límite funcional, un límite que está generado, ¿sí?, por unos componentes que pueden vivir en dos ambientes. Lo que estamos viendo entonces es cómo se puede entender una estructura que separa dos compartimentos acuosos con base en una estructura, a propósito biológica, como lo veremos posteriormente, que son los lípidos de la membrana, que pueden vivir en ambos ambientes. Entonces, lo que estamos viendo aquí sí es cómo esta estructura rodeando completamente, ¿sí?, a lo que va a ser posteriormente la célula, permite que haya un flujo de información entre el interior y el exterior con base en las características que tienen cada uno de ellos. Lo que estamos viendo nosotros son los componentes donde aparecen las pequeñas cabecitas pintadas en rojo, que son los, la parte polar de estos componentes, y donde se observan literalmente las paticas, que vienen siendo el constituyente hidrofóbico de la membrana, que son, sí, los ácidos grasos de cada uno de los fosfolípidos. Entonces, la idea es poder entender que la propiedad, ¿sí?, que tienen las membranas depende específicamente de que cada uno de estos componentes pueda vivir en dos ambientes diferentes, ¿vale? Entonces, para entender cómo funciona una membrana, se han hecho varios trabajos importantes. Entre ellos, lo que se ha hecho es tratar de entender cómo se separan los ambientes. Y lo que se ve, por supuesto, es una serie de reacciones químicas diferentes, a propósito, muy importantes. Cuando se habla de membrana celular en células eucarióticas, lo que se ve es que existen a su vez dentro de la membrana plasmática, contenido a su vez, otro tipo de estructuras que hoy en día se conocen como endomembranas y que nosotros de forma muy clásica le llamábamos antes endomembranas. Entonces, el ambiente acuoso que está generando, ¿sí?, la membrana plasmática al interior de la célula es diferente del ambiente acuoso que se observa pintado aquí en blanco en el interior de ese compartimento. Entonces las membranas nacen, a propósito, con base en que en algún momento la vida cerró una estructura, aisló un ambiente y permitió funciones diferentes. Tenemos entonces también las células bacterianas, que son de naturaleza y de origen muy primitivo, donde se ve que hay una separación formal entre los dos ambientes, ¿sí?, pero a diferencia de las células eucarióticas, no posee organelos o endomembranas, por lo cual tiene mucha más, y podríamos decirlo de forma muy relativa, a propósito, ¿sí?, un ambiente químico estable, ¿vale? Nosotros también somos muy estables, tenemos unos mecanismos muy potentes para sostener la estabilidad química al interior de la membrana, pero podemos lograr, a propósito de la aparición de estos compartimentos, una especialidad de función muy llamativa que permite, entre otras cosas, una adaptabilidad mucho más consecuente con el ambiente. Las membranas entonces sirven, entre otras cosas, para que podamos recibir información del exterior, ¿sí? Y eso es supremamente importante porque son, por así decirlo, los órganos de los sentidos de las células, y lo que veremos posteriormente es que tenemos una estructura muy especial que es la proteína transmembranal que permite y fomenta ese tipo de función. Segundo, la membrana también permite entonces la entrada y salida de una forma muy controlada. Como veremos posteriormente, se genera un concepto que se llama semipermeabilidad, porque no entra todo y sale todo, y no se detiene todo y no sale nada. Sí, se escoge que entra y se escoge que sale. Para poder hacer eso también vamos a hablar de proteínas. Y por último, las membranas celulares lo que también generan es una expansión y un movimiento importante en los tejidos, porque son ellas las que están condicionando, ¿sí?, el mundo, por así decirlo, exterior de todo lo que la célula hace por dentro. Y entre ellos hay respuestas que se generan a través de proteínas también internas, conocidas como proteínas del citoesqueleto, que en últimas pues permiten esto. Otro punto importante es saber cómo se agruparon los diferentes componentes. Para hablar de membranas es necesario recordar entonces que existen, ¿sí?, elementos electronegativos en la naturaleza que per se
tienen una carga establecida y esa carga les permite a su vez interactuar, creando una propiedad fundamental que tienen ahora átomos y moléculas que se conoce como polaridad. Cuando la diferencia de carga o el elemento per se no posee una electronegatividad alta, entonces empieza a disminuir la interacción que tiene ese tipo de molécula con el ambiente que lo rodea. Y esto llevó a entender que efectivamente las membranas tenían algo muy llamativo respecto a su composición, porque la polaridad de ellas permitía que se pudieran agrupar sin hacer esfuerzo. En la naturaleza, la idea es que nosotros consumamos menos energía para hacer más eficiente un proceso. Entonces, cuando se han mezclado, ¿sí?, componentes que son de naturaleza hidrofóbica, entre ellos se genera una unión que no está mediada por una fuerza de atracción, sino por una fuerza de asociación. A ese tipo de fuerza, como lo que ustedes están viendo al interior, ¿sí?, de esta figura, se le conoce como fuerza hidrofóbica. Muy cercana a esta fuerza, que es una fuerza extremadamente débil de la naturaleza, también están las fuerzas de Van der Waals, que son básicamente dipolos que se inducen con base en presencia, no en atracción. Y después siguen interacciones débiles, como las interacciones electrostáticas, ¿sí?, como el enlace de hidrógeno, que son supremamente importantes porque dan la flexibilidad y funcionamiento de las estructuras en nosotros, pero que, pues en definitiva, hay que estudiar y diferenciar muy bien. Y se lo digo porque cuando uno está explicando membrana celular, ya se asume que usted esta clase de información pues debe de estar en su haber, ¿sí?, preferiblemente de manera previa. Entonces, las membranas en nosotros, en las células complejas, las células que tienen núcleo, las eucariotas, pues están generando, como les contaban, una gran cantidad de compartimentos que especializan la función de esa célula como tal. Y podemos ver entonces el aparato de Golgi donde se realiza la posttraducción celular, que es absolutamente importante, ¿sí? Podemos ver las mitocondrias, que son las máquinas internas que ayudan a generar energía, y podemos ver entonces también que tenemos sistemas endomembranosos que nos sirven para mover literalmente productos. Tenemos el retículo endoplasmático, que es vital, absolutamente vital para la formación de las proteínas, el núcleo supremamente aislado del citoplasma, donde ocurre la mayoría de las reacciones que dan origen a la información en nosotros, no solamente cómo expresamos la información, sino cómo la transmitimos. Los peroxisomas, que son unos organelos altamente especializados para hacer catabolismo de grasas, específicamente de ácidos grasos que tengan una gran cantidad de carbonos. Los lisosomas, que son el resultado de madurar de manera posttraduccional, ¿sí?, proteínas que en últimas van a convertirse en las herramientas moleculares del metabolismo, y los endosomas, que se generan también de afuera hacia adentro normalmente utilizando complejos muy llamativos como las proteínas de la clatrina o las proteínas COP, que en últimas permiten que haya esa topología muy especial y ese movimiento con base en una dirección establecida. Las membranas entonces celulares se pueden clasificar en un modelo que se conoce como el modelo de bicapa de mosaico fluido, porque la estructura, a pesar de que mantiene la misma cantidad de componentes, varía en composición. Y entonces eso dio pie para entender que efectivamente en la naturaleza era mucho mejor usar un modelo, ¿sí?, que incluyera dos capas para que hubiese contacto en medio acuoso, ¿sí?, para dos sistemas. Y esto es lo que permite que nosotros tengamos unos modelos de regulación supremamente llamativos. Las micelas también son muy importantes, pero el ambiente interno de la micela se encuentra aislado a nivel electronegativo, a nivel de polaridad, respecto al ambiente que lo rodea, ¿vale? También es importantísimo entender que la bicapa lipídica, ¿sí?, permite, entre otras cosas, que podamos nosotros acoplar diferentes tipos de estructuras, ¿vale? Y entre esto hay algo muy importante, y es que cuando ustedes, no sé si ustedes recuerdan que el agua es una molécula con un campo dieléctrico importante, básicamente es un dipolo, y ese campo eléctrico en el que ella se encuentra le permite hacer rotaciones de movimiento para que ella ayude a generar una estabilidad, ¿sí?, importante dentro de la célula. Esto conlleva a que
en algunas sustancias o con algunas sustancias haya una interacción mucho más directa, como lo que ustedes están viendo, ¿sí? Donde la acetona, al tener este carbono carbonilo con un oxígeno que todavía puede generar enlaces de hidrógeno, ¿sí? Se asocia directamente con moléculas de agua, y esta asociación con las moléculas de agua es muy importante porque le permite, entre otras características, lograr mixibilidad, que se pueda complementar, ¿vale? Mientras moléculas que tienen naturaleza mucho más apolar, por ejemplo, como este metilpropano, permanecen, ¿sí?, aisladas de las moléculas de agua. Y eso ocurre con la naturaleza apolar también de los lípidos. La naturaleza entonces diseñó una estructura muy llamativa donde el cilindro que se genera geométricamente por la posición que tienen estos dos ácidos grasos permite que haya, número uno, más estabilidad y por tanto esa función especializada de separar ambientes. Si en vez de haber tenido dos ácidos grasos se hubiese tenido solamente uno, pues la estructura geométrica hubiera sido una estructura de cono, y esa estructura de cono pues sería muy difícil de poder sostener. Generaría entonces lo que nosotros acabamos de ver como una especie de micela donde se aísla un ambiente pero no se comunican los ambientes que yo quisiera pues entender. Y algo también sobre gasto de energía permitió entender que efectivamente las bicapas, ¿sí?, se tienen que asociar generando un comportamiento de sello donde se genera una estructura muy parecida a lo que es una esfera. Pero eso ocurre específicamente porque los componentes, a propósito, anfipáticos de la membrana, que son los lípidos de la membrana, tienen forma de contactarse, ¿sí?, con un medio acuoso y después con el mismo componente hacia el interior contactarse con otro medio acuoso y aislar los dos ambientes. Y eso quiere decir que en las membranas, ¿sí?, las estructuras planas no sirven. Se consume mucho menos energía a nivel termodinámico, permitiendo que la membrana entre en contacto con el agua y generando entonces esta estructura de forma esférica que ya les contaba, ¿sí? Pero se hace y se genera específicamente porque existen estas colas hidrofóbicas, y estas colas hidrofóbicas a propósito son muy llamativas porque sin ellas no se podría, ¿sí?, número uno, generar el aislamiento, y posteriormente, por la ubicación de las proteínas sobre esta estructura, no se podría generar la semipermeabilidad. Así que es mucho más, elegante sostener energéticamente una estructura que se pueda sellar sobre sí misma, como esta esfera que ustedes están viendo aquí, y no una estructura plana, ¿sí?, que necesitaría mucho más consumo de energía para sostenerse en el tiempo. Entonces, existen varias características importantes con base en lo que la membrana permite. Posteriormente vamos a contar qué es lo que permite con base en la estructura de cada uno de los componentes. Parte importantísima, ¿sí?, es que se genera algo que se conoce como el gradiente electroquímico. Y para hablar de gradiente electroquímico tenemos que hablar de que existen, por supuesto, ¿sí?, en este caso unos átomos que tienen carga, que son los iones, pero el átomo como tal, ojo, que tiene la carga, que es básicamente materia existente, genera algo que se conoce como una diferencia de concentración. Entonces las membranas lo que hacen es que primero evalúan el gradiente de concentración con base en los componentes que ellas pueden separar. Y lo que estamos viendo en pantalla es que se encuentra, por ejemplo, mucho más marcada la concentración del ion potasio al interior que en el exterior, pero no ocurre igualmente con el sodio, que se encuentra mucho más concentrado en la parte externa que en la parte interna. Eso a su vez, que esto es un gradiente de concentración, se complementa con la característica electronegativa que tienen, por ejemplo, estos metales, y esto ayuda a entender que no solamente se está leyendo la concentración como tal del átomo, sino la carga también, ojo con la palabra, también del átomo. Y esto entonces permite entender que las membranas crean un gradiente electroquímico donde la mayoría de las células poseen un potencial de membrana negativo. Básicamente todas, ¿sí? Hay unas que tienen un potencial negativo de menos 85 o menos 90 milivoltios, es decir, que permanecen muy cargadas negativamente al interior. Y hay otras, a propósito, que tienen menos cantidad de carga negativa,
como el glóbulo rojo que debe estar en menos 12, menos 15 milivoltios, pero igual sigue siendo negativo el ambiente interior. Esto entonces, cuando uno los dos conceptos, me aparece entonces este concepto sobre gradiente electroquímico. Y este gradiente electroquímico es vital porque sin el gradiente electroquímico no se forma, ¿sí?, el potencial de membrana, que es la capacidad que tiene cada membrana de poder mover con base en carga diferentes tipos de solutos. Y esto es vital, ¿vale? Entonces, las membranas naturalmente repelen, a propósito, ¿sí?, materia que tenga carga. Dejan transcurrir a través de ella por la polaridad de las colas componentes que se asemejen mucho a esa polaridad. Es decir, que los gases, ¿sí?, que naturalmente se encuentran neutros porque han cerrado su estructura energética con base en la regla del octeto, difunden de forma rápida a través de ella. Lo mismo el alcohol, pero cuando hablamos de moléculas, incluyendo también al agua, a la urea, a la glucosa, sobre todo a los iones, ¿sí?, y moléculas que son polares porque tienen componentes electronegativos importantes, como los aminoácidos que tienen una carga anfotérica doble, el ATP o la glucosa fosfato, pues están viendo ustedes las flechas que se está devolviendo. Y se está devolviendo porque o son muy grandes, ¿sí?, o tienen carga, o son muy grandes también con carga. Y eso está evitando que haya una difusión simple que no requiere energía a través de ellas, de las membranas. Por lo tanto, como les mencionaba, esto permite aislar los ambientes y generar un ambiente único intracelular. Segundo punto importante, lo veremos también, se estabiliza, ¿sí?, el equilibrio químico, específicamente el potencial de hidrógeno, y sostiene a las moléculas que yo quiero retener para seguir usándolas, que también es súper importante. Entonces, en los modelos que se conocen hasta ahora, pues se observa una bicapa, como les contaba, es un mosaico, aunque en las fotos todas tienen rojo, en las cabezas polares realmente difieren en la composición. Esto es solamente una forma de poderlo ver muy visualmente, ¿sí?, sin la convención que yo necesito para entender las diferencias entre una y la otra. Lo que quiero resaltar aquí es que la imagen muestra que hay dos ambientes acuosos separados gracias a esa bicapa lipídica, ¿vale? Entonces, ok, como les contaba entonces, existen estos dos componentes fundamentales que son, ¿sí?, los lípidos de membrana y las proteínas transmembranales. Son como el 90-95% de la constitución de la membrana. Si quisiéramos ver de pronto el movimiento de los diferentes componentes de la membrana, Between the living podemos machinery observar of cosas the muy inner cell interesantes. and Si the la harsh cámara pudiera conditions entrar of the directamente outside world hasta stands the cell's células plasma celular, membrane. podría observar As una crucial as this estructura que se barrier aprecia en is, cientos de it's millones surprisingly de flexible. membrana, Push it cómo ellos se and asocian watch it move. con la Poke hard polaridad que enough da, and it might ¿sí?, break la cabeza and de la begin to matriz con la regroup. polaridad que da la The cabeza lipid inferior, molecules of the y membrane cómo las fuerzas de naturally assemble in asociación a double de la layer corteza because hidrofóbica their tails o debajo repel las water permiten as que their se heads attract it. sostengan el tiempo Throw a in some pesar del cholesterol movimiento and de a las few estructuras dentro de la membrana. carbohydrates, and you have La the membrana basic también posee, structure como of veremos a plasma posteriormente, membrane. moléculas de colesterol, como las Within estoy these viendo en lipid este momento, molecules, we y also para lograr find mejor different higienización proteins también which atraen do moléculas various utilizando, things por for the ejemplo, cell. diferentes For compuestos instance, de they carbohidratos, que receive son las signals proteínas, from the world que son las que outside, permiten entonces la or entrada y they salida de transport nutrientes que nutrients and normalmente nos waste. lo harían por la carga, So ¿vale? nature composes Y the como membrane veremos with a posteriormente, combination en or ella hay mosaic of different movimiento lipids, porque los componentes carbohydrates, and internamente proteins. se voltean o And rotan these o las molecules proteínas are not pueden stationary. moverse a través del They campo. constantly También move existe una within the estructura muy structure, única que es la balsa fluidly lipídica, changing their que se localiza positions. sobre todo en estructuras donde hay una alta The probabilidad de que haya survival of all hidrogenación, life como rests en el on sistema this veil nervioso of o en material. otros órganos, y que A pues supple membrane, constituyen just hitos 2 importantes molecules dentro de la thick. biología celular. ¿Listo? Ok, Between the living entonces, machinery
Continuamos mostrando cómo al ampliar se pueden observar este par de estructuras gigantescas, parecen como una especie de aguacate, ¿sí? Que ustedes lo están viendo ahí, y atraviesan, como ya les he contado, pues a la membrana como tal. Este atravesar a la membrana como tal le permite, ¿sí?, a la célula poder literalmente generar comunicación entre el interior y el exterior. ¿Vale? Y esto es importante porque las proteínas están constituidas por aminoácidos y los aminoácidos tienen una estructura primaria muy fuerte, una estructura covalente, ¿sí? Pero los grupos laterales que tienen estos aminoácidos pueden interaccionar también a su vez con los dos mundos, porque tienen naturaleza polar y naturaleza apolar, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es cómo la mayoría de ellos pueden dirigir, ¿sí?, los componentes que tienen, como los aminoácidos que tienen carga hacia el interior o hacia el exterior, dependiendo pues de desde donde estemos viendo la posición de la membrana, ¿vale? Las membranas permiten entonces que las proteínas tomen diferentes formas y se puedan insertar en ella, generando muchas veces canales. Para eso existe una estructura secundaria de la proteína, que es la estructura en forma de hélice alfa o de hoja plegada, ¿sí?, tipo beta, que genera la geometría a propósito perfecta para que esto pueda ocurrir. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que efectivamente existen hélices con características de hélices de aminoácidos a propósito, con características anfipáticas que pueden funcionar en ambos mundos, ¿sí? Y que en el interior que se genera en esta estructura geométrica aparece algo que se llama el poro acuoso. Y ese poro acuoso a propósito es súper importante, ¿sí?, porque es el canal mediado por la proteína que va a permitir la comunicación. Esta que estamos viendo aquí es la bicapa lipídica. Entonces, las proteínas que están atravesando a la membrana tienen una característica muy llamativa, y es que los aminoácidos que conforman la estructura de esa proteína en la parte que se inserta, es decir, directamente en la membrana donde están, yo diría que el 80% del tamaño, ¿sí?, de ellas, son de naturaleza hidrofóbica y de esta forma pueden asociarse, ¿sí?, con las colas, que a propósito, al ser cadenas alifáticas de carbonos e hidrógenos, no generan un tipo de atracción importante, pero sí generan ese tipo de atracción especial, que es la asociación que se logra, ¿sí?, en las fuerzas hidrofóbicas. Y la parte interna está sostenida cuando tenemos, por ejemplo, hélices tipo alfa por esta estructura o este tipo de enlace que se conoce como el enlace de hidrógeno. Este enlace de hidrógeno es súper importante porque se está generando entre dos elementos electronegativos. En este caso se genera entre el oxígeno y un carbono carbonilo, y 4 vueltas después, casi 4 vueltas después, que son 3,6, se ubica con el nitrógeno conectado al hidrógeno del siguiente aminoácido. Entonces, las hélices alfa son súper inteligentes porque a propósito están direccionando sus componentes con una carga hidrofóbica para que pueda mantenerse dentro de un ambiente hidrofóbico, pero a su vez están generando una estructura que, al unirse entre ellas, varias hélices alfa generan ese poro que ustedes están viendo aquí, ¿sí?, que es el famoso poro acuoso. Ok. Existen muchas fotos a nivel de microscopía básica que pueden mostrar cómo se ve una membrana celular. Y entonces tenemos, por ejemplo, protozoarios como el paramecio, donde se observa pues todo el límite de la membrana que se está haciendo, o epitelios importantes como el epitelio bucal, donde no hay una simetría completa de estas células, tienden a ser muy asimétricas, pero se observa la distinción completa que hace el colorante sobre la estructura de la célula del núcleo, o se ven también eventualmente estructuras como los nucleolos. Los glóbulos rojos, que disminuyen mucho el diámetro en distancia que tiene la membrana, y por eso la luz lo atraviesa más fácilmente, y los glóbulos blancos, que al teñirse muestran los diferentes tipos de formas que asume el núcleo de esas células, y que normalmente están condicionados a codificar proteínas de defensa. Entonces parecen como unas especies de riñoncitos, ¿sí?, que ustedes pueden ver ahí,
y son muy bonitos, pero están entonces permitiendo una función en especial, ¿vale? Y por último se ve una célula vegetal donde la geometría es mucho más simétrica y mucho más estable a propósito. Lo que están viendo es un catáfilo de cebolla. Ustedes saben específicamente que los vegetales y las plantas en general tienen una capa de más por fuera de la membrana, ¿sí? Que es la pared celular, y esto genera mayor rigidez, lo que permite, por supuesto, que las plantas vivan en los ambientes que viven. Entonces, componentes ahorita sí, estructurales de la membrana celular, ¿vale? Dos grandes componentes, los que están mediados en la cabeza y los que están mediados en la cola. Entonces, en la cabeza, ¿qué encontramos? Normalmente encontramos un grupo orgánico que está mediado casi siempre por un nitrógeno, a propósito, con una carga positiva que sigue atrayendo estructuras con carga diferente, un grupo fosfato, ¿sí? Unido también a una molécula de glicerol. Esto constituye lo que se conoce como la cabeza, ¿sí? Polar o hidrofílica que tiene el lípido de la membrana. Y la otra parte importante entonces son los dos ácidos grasos que generan la estructura o la parte polar, no polar o hidrofóbica que tiene la membrana. Y son dos ácidos grasos, ¿sí? Y uno de esos dos ácidos grasos normalmente presenta este doble enlace en tipo cis que genera una torsión, como si se levantara una patica. Y esa torsión que se genera es súper importante porque, entre otras propiedades que tenemos los seres complejos, como por ejemplo poder hacer termorregulación, depende específicamente de la contracción a nivel celular, ¿sí? A nivel molecular que pueden hacer entonces estos componentes. Como les contaba, hay una difusión lateral completa, ¿sí? Es decir, ellos pueden difundirse, pueden mover los fosfolípidos de la membrana, pueden voltearse, como les contaba, pueden rotar entre ellos y pueden flexionarse entre ellos. ¿Listo? Y también, como les contaba, esa torsión que se genera porque una de las dos cadenas es más corta que la otra, por el doble enlace permite que se puedan unir y esa unión acerca, ¿sí? A nivel muy pequeño, estamos hablando de distancias muy pequeñas. De todas formas, los dos componentes especiales de la membrana, las dos capas de lípidos, y eso genera un nivel de compactación súper importante. ¿Listo? En otras imágenes se pueden observar este tipo de modelos como en esfera más tridimensional que están mostrando pues que existe un componente diferente que es la parte polar, ¿sí? O en este modelo de llenado de espacio o el modelo de la fórmula que es lo que nosotros contamos, ¿vale? Hay muchos componentes importantes, entre ellos los detergentes que pueden imitar literalmente este tipo de estructuras. También tenemos entonces ejemplos donde, por ejemplo, la fosfatidilcerina, que es una molécula muy importante, emplea una molécula de serina, donde, como les decía antes, estamos usando, ¿sí? Grupos funcionales tipo amina para que podamos generar mayor carga, ¿vale? Pues aquí podemos ver bien la parte más polar, que sería la cabeza orgánica. Vemos también entonces el fosfato, ¿sí? Y observamos esto que era un glicerol que queda transformado pues básicamente en una molécula de unión con dos carbonos utilizando un enlace tipo éster para que haya mayor solidez, ¿listo? Dentro de ello. Y también se observa pues que hay unos componentes importantes que vamos a ver después, donde hay unas colas hidrocarbonadas, las colas alifáticas de ellas, pero hay componentes muy bonitos donde los fosfolípidos cambian la estructura para mejorar la función y este es uno de ellos. Aquí hay un aminoalcohol que permite que, entre otras cosas, se forme la esfingosina, componente absolutamente vital en el sistema nervioso, y asocian también a su vez moléculas de carbohidratos que permiten un mejor ambiente polar y por lo tanto potencian la potenciación, generan una potenciación mucho más marcada del impulso, ¿no? En las neuronas, por ejemplo, como el impulso nervioso. ¿Listo? También estamos viendo una molécula muy llamativa que es el colesterol, que tiene una estructura de anillos esteranos, ¿sí? Y que posee una cola altamente hidrocarbonada, ¿sí? Y esto hace que sea una molécula muy llamativa, es muy apolar, toda la parte que ustedes están viendo aquí es una molécula supremamente apolar, pero tiene una cabeza chiquitica, que es un grupo funcional hidroxilo, es un alcohol, y solamente por esto pues se pueden hacer interacciones directamente con el medio circundante,
¿sí? Tipo enlace de hidrógeno, y eso permite que este enlace que se encuentra aquí sea flexible y pueda generar esa propiedad increíble que tiene la membrana a propósito de semirrigidez. ¿Listo? Hay muchas imágenes para poder ver esto, y la membrana también se vuelve como una especie de centro de acopio, a propósito, donde pueden interaccionar más elementos. Entonces, no solamente están los lípidos, está el colesterol o están las proteínas de membrana, sino que también aparecen unas proteínas de más, como las que estarán viendo aquí, que son proteínas de soporte, ¿sí? Y esas proteínas de soporte, por ejemplo, como la actina, que hace parte del citoesqueleto, son vital para sostener la forma que tiene esa célula y la función que se deriva de esa célula. También aparecen proteínas, como las proteínas periféricas, que hacen sostén y función, y sobre ellas mismas o con ellas mismas también se pueden generar, como les contaba, pues interacción directamente con el citoesqueleto. Por fuera de este ambiente interno, en la parte externa o extracelular, se observan asociaciones de las proteínas con moléculas de carbohidratos, muchos de ellos complejos, lo que genera una idea como de faro, yo atraigo, ¿vale? Y esto promueve entonces la comunicación celular, específicamente en vías de comunicación celular. Y también se observa, como un ejemplo bastante llamativo, la aparición de proteínas de la matriz extracelular tipo colágeno que ayudan a sostener cierto tipo de tejidos, ¿sí? Como el tejido, por ejemplo, conjuntivo. Entonces, ¿cuáles son los 4 mayores tipos de lípidos de membrana que aparecen? Vamos a hablar de fosfolípidos, que es el grupo más grande, ¿sí? Y de la derivación muy importante de uno de ellos, que son los esfingolípidos, porque contienen esfingosina, y es una de las estructuras que ya mostré ahorita. Entonces aquí están los más famosos. Esta es la fosfatidiletoanolamina, por la cabeza que ustedes están viendo en verde, ¿sí? Que es una etanolamina. La fosfatidilserina, ¿sí? Que a propósito sí tiene una carga negativa además, porque las cargas normalmente de los grupos orgánicos en la cabeza se cancelan, ¿sí? Porque están las dos cargas en la misma molécula. Esto genera un tipo de estructura que a nivel atómico se llama un zwitterión, y los zwitteriones pues son estables porque las dos cargas en general se cancelan. También está la fosfatidilcolina, que es muy común. Si se dan cuenta, vamos variando entonces los grupos funcionales metilo alrededor del nitrógeno. Y está este último que aparece, que es la esfingomielina, que tiene pinta de lípido de membrana, los componentes igualitos, pero hay una diferencia fundamental, y es que se genera un aminoalcohol, y ese aminoalcohol, ¿sí? Es muy único porque está tomando dos elementos, ¿sí? Como son, por ejemplo, este grupo funcional amino y este grupo funcional hidroxilo, lo que a pesar de que es un lípido, a pesar de que estoy hablando de una cola, eleva la probabilidad de interacción con el medio acuoso. Aquí lo vemos de una forma o en un esquema diferente, ¿sí? Y entonces observamos que son muy similares entre ellos, la fosfatidilatolamina, la fosfatidilcolina, la serina, y este que es muy famoso también, mediado por una molécula de inositol, que es un polialcohol. Entonces aquí vemos como la parte conectora que están haciendo los ácidos grasos, que son la parte apolar, con la parte, ¿sí?, hidrofílica o polar, que en últimas pues le llamamos la cabeza del lípido de membrana. Abajo se ve entonces mucho más diferenciado el aminoalcohol que genera la esfingosina, y es parte importantísima a propósito del aislamiento que tienen células como las neuronas, porque hace parte también de la mielina, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que estamos cambiando no es a propósito de las estructuras de uno de los ácidos grasos, al añadir un grupo amino y un grupo hidroxilo. Y por último está también el colesterol, como les decía entonces, con su cabecita de hidroxilo, el hidroxilo, y esto permite, esta propiedad permite entonces esa función muy única, ¿sí?, de la semirrigidez. Y la semirrigidez se aporta porque a propósito no podría la membrana funcionar si fuera completamente sólida, sería no funcional, o si fuera completamente fluida y dejara pasar todo y entrar todo. Entonces no habría realmente una separación de ambientes. Pues lo que hace el colesterol con su presencia es que a una temperatura determinada, que es la temperatura corporal interna que mantenemos, ¿sí?, permite que no seamos ni completamente permisivos o fluidos, ni completamente rígidos o sólidos. Y esta característica importante de la vida
Solo esa característica importante de la vida debería de permitir, a propósito para nosotros, entender muy bien el papel del colesterol y como les decía, pues ellas viven aquí. Él está unido a esa parte polar que tiene el lípido de la membrana, entonces eso hace que esta estructura, ¿sí?, se mueva como una especie de bisagra, manteniendo la rigidez en toda la estructura de los anillos y la cola, pero permitiendo el movimiento de esa estructura como si yo cogiera el puño de la mano y lo dejara quieto y moviera, ¿sí?, el resto de la molécula. ¿Vale? Lo estoy haciendo ahorita aquí. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para entender cómo está compuesta, ¿sí?, esa bicapa lipídica? Existen organelos a nivel interno, como en el aparato de Golgi, donde hay unas específicas enzimas conocidas como fosfolipasa, que lo que hacen es que promueven o transfieren, ¿sí?, fosfolípidos específicos a la monocapa citosólica. Y eso permite que se pueda, a pesar de que nace con restricciones en la composición, generar un tipo especial de membrana dependiendo del organelo y de la célula de la que yo estoy hablando, ¿vale? Por lo tanto, la distribución, ¿sí?, de esos componentes es asimétrica, como lo he mencionado. Y en la membrana, no de los organelos al interior, sino la grande, la membrana plasmática, la que contiene a la célula, existe algo muy similar, ¿vale? Pero en este caso existe otro tipo de enzimas que se llaman las escramblasas, y estas lo que hacen es que transfieren de forma aleatoria esos fosfolípidos de una monocapa a la otra, ¿vale? Pero eso también es importantísimo porque está generando la identidad de la célula como tal, ¿vale? Cuando nosotros observamos, ¿sí?, el movimiento interno de una célula, vemos que la membrana es vital o muy importante porque es la que, entre otras funciones, permite que pueda generarse un transporte y mover una carga. Entonces, si no hubiese alguien que mediara esa entrada o salida, sería pues muy difícil sostener las reacciones de la vida. Ahí también entra en juego la membrana celular. Aquí están viendo cómo empieza a haber una invaginación de ella y posteriormente se produce una estructura que se desprende de ella. Estos son los endosomas, ¿vale? Endosomas tempranos, tardíos, también se conocen como vesículas de transporte, y van a permitir entonces que llegue esa carga que estaba en el exterior de la célula ahora al interior de la célula, específicamente uno de los organelos más importantes que hace posttraducción proteica, que es el aparato de Golgi, y ahí se le agrega o se le da una nueva función. Cuando vemos los componentes de las membranas celulares, vemos cosas muy llamativas. Por ejemplo, que en el hepatocito humano, para dar solamente un ejemplo, pues hay mucho más de colesterol en la membrana plasmática que en el resto de los componentes. ¿Listo? O que los esfingolípidos constituyen una parte muy pequeña, ¿sí?, de la membrana nuclear. Entonces, esas variaciones que están viendo ahí representadas en convenciones por colores con la convención en el interior o abajo, nos permiten entender esa gran diversidad de identidad celular que tenemos con base en esos componentes. Como se dan cuenta, las bacterias no tienen, por ejemplo, colesterol, y hay células que tienen mayor cantidad de un componente que otra, por ejemplo, como la mielina, ¿sí?, respecto al colesterol, o por ejemplo una membrana de un glóbulo rojo que tiene una gran cantidad de colesterol, o una membrana de un hepatocito en el hígado que tiene mucha cantidad de colesterol, pero comparada con otros componentes mismos, otros fosfolípidos como la fosfatidilcolina, pues sigue siendo menor la cantidad. A propósito, como hemos hablado, existe un tipo especial de lípido de membrana que es el esfingolípido. Y el esfingolípido ha generado también una gran familia de proteínas, entre ellas las familias, ¿sí?, de los glucolípidos, que tienen unos nombres muy únicos como los galactocerebrósidos, como los gangliósidos, que se encuentran en muchas de las patologías severas de síndromes específicamente, cuando se daña algún gen y no se puede armar directamente o funciona de forma defectuosa alguna de esas estructuras. Entonces lo que vemos de nuevo es, por ejemplo, en este galactocerebrósido vemos el grupo amino, vemos el grupo hidroxilo, y en este gangliósido a nivel de tejido del sistema nervioso, pues volvemos a encontrar lo mismo, esta estructura que se llama un aminoalcohol, ¿vale? También vemos galactosas o moléculas, sí, como el ácido ciálico, como la nana, que son pues, básicamente moléculas de glucosas modificadas, se les han añadido mayor cantidad
de grupos funcionales tipo aminas, y eso hace que sean mucho más proclives básicamente a la transmisión de información y en las neuronas a la transmisión del impulso nervioso. Entonces, ¿cuáles tipos de proteínas tenemos en la membrana? Tenemos transportadores y canales, tenemos entonces proteínas que son anclas, que están uniendo proteínas periféricas, posiblemente del citoesqueleto o de la matriz extracelular. Tenemos receptores que entienden entonces una carga que tiene a propósito una electronegatividad marcada y no va a difundir rápidamente, pero comunican la acción como tal. O tenemos las enzimas que pueden catalizar, permanecen dentro de la estructura de la membrana, pero pueden catalizar la producción, ¿sí?, de diferentes moléculas, ojo, que ellas solamente pueden permitir. Esta es una de las tablas que estamos usando del libro de Albert para poder ver entonces cuáles son, no es precisa, o no es exacta más bien, las composiciones en lípidos de diferentes tipos de membranas. Entonces aquí es muy similar a lo que vimos anteriormente. Pues vemos entonces cuál sería la diferencia dependiendo del tipo de célula entre los tipos de componente que hemos visto, ¿vale? Valdría la pena, pues, con base en la información que yo les dejo, donde está la presentación de diapositivas en PDF, que ustedes lo vean, y con base en la estructura o en la célula sepan hacia dónde la naturaleza está dirigiendo diferentes composiciones. ¿Listo? Ok. Vemos entonces también que existen a nivel de estructura proteínas de manera integral, porque se encuentran o atravesando o en parte de la estructura de la membrana, ¿sí? Y estas proteínas, a propósito, que son unas proteínas muy llamativas, porque son proteínas de membrana a nivel de un solo espacio, ¿sí?, como están aquí asociadas, y se les conoce como proteínas de la periferia o proteínas periféricas. Entonces aquí tenemos los canales iónicos que están mediados por múltiples hélices alfa o proteínas globulares eventualmente, donde se encuentran las hojas plegadas beta de la segunda estructura. Se ven también asociadas a una de las dos capas, como esta proteína que ustedes ven aquí, ¿sí?, como la proteína G, o también se observan proteínas unidas a diferentes compuestos de lípidos muy bien ancladas para ciertas reacciones metabólicas. Y por último, pues las que les acabo de contar, donde hay una estructura cuaternaria, que tengo más de una subunidad, pero lo importante es que esta proteína comunica una acción para que el segmento o el dominio, como se le conoce interno de esa proteína, a su vez logre un acomodo sobre la proteína periférica, que a su vez entonces empieza una cascada de comunicación o señalización. En el gráfico siguiente podemos observar entonces, ¿sí?, por qué hablamos de asimetría de membrana. Y lo que vemos en diferentes colores es que son diferentes en fosfolípidos, ¿vale? Pero lo súper bonito que se sostiene es en composición, es decir, en cantidad, siempre la misma cantidad, y eso hace que para la estabilidad de la membrana esa asimetría en cantidad, no en composición, sea muy importante. Lo que hace la asimetría de membrana es generar una mayor identidad y por lo tanto propiciar o fomentar una funcionalidad más específica, tanto para células como para sistemas y eventualmente para órganos y organismos. ¿Listo? Estas tablas son muy similares para ver entonces los componentes entre la membrana interna y la membrana externa, y como ya les conté, pues estos son los 4 grandes grupos, ¿sí?, de lípidos de membrana que se conocen. También les había hablado de que existen entonces las balsas lipídicas, y las balsas lipídicas son unas regiones donde se incrementa la proporción de ciertos componentes. Entonces, en esas regiones en particular se ve mayor cantidad de esfingolípidos, se ve mayor cantidad de moléculas de colesterol, ¿sí?, y se concentran para mediar una función mucho más comunicadora entre el exterior y el interior, las proteínas de membrana. ¿Listo? Entonces, las proteínas de membrana, a propósito de las balsas lipídicas, han permitido experimentos como, por ejemplo, localizar dentro del área de un enterocito humano en qué parte se pega, por ejemplo, la toxina, ¿sí?, del cólera. Y esto es bien chévere porque los experimentos se hacen con sustancias que emiten finalmente una luz que puede ser captada por un microscopio especial, y se puede localizar esa particular región. Para eso también se emplean otras moléculas como los anticuerpos monoclonales,
que son anticuerpos diseñados por el hombre, pero que están imitando la estructura de un anticuerpo natural para poderlo manipular y hacer pues más efectiva la reacción. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos ver que en nuestras basas lipídicas se observan, ¿sí? Centros de control mucho más marcados, hay mayor cantidad de moléculas de señalización, hay una mayor influencia de la fluidez de la membrana, ¿sí? Se pueden regular mucho más estas proteínas, promuevo por tanto, con base en los componentes, una neurotransmisión más eficiente y pues puedo captar de igual manera, ¿sí? Ese tipo de comunicación. Entonces, es muy llamativo poder ver esto a propósito de funcionamiento. ¿Listo?